Este video es un remake de otro video que hice hace más de 9 años llamado Critica a la crítica. El propósito el día de hoy es mostrar los cimientos de la doble moral en redes sociales. Y con suerte hacerte un criterio de lo que consumes en Internet. Quédate hasta el final. Ahora, para quienes no estén muy familiarizados con discutir, quejarse o burlarse de alguien más en Internet, debo decirles que son afortunados, pues es un nido de víboras e intereses conflictuados. En redes sociales se mueve mucho dinero y cada minuto nace un tonto dispuesto a seguir ciegamente a un nuevo ídolo de Internet. Ya terminada la introducción, podemos dividir en solamente 3 aspectos a cualquiera que critique en Internet o emita una opinión. Para empezar, no me parece que nadie esté en la posición de criticar a otra persona en Internet, porque no sabemos las circunstancias de los demás. Aunque estos publiquen su vida, solo conocemos lo que muestran en línea y no el detrás de cámaras. Lo que nos lleva al primer aspecto para descifrar a alguien que se dedica a criticar o juzgar a los demás en Internet. Y nos lleva a la soberbia. Hay que ser bastante soberbios para pensar que eres alguien lo bastante digno a ojos de los demás para empezar a criticar, descalificar sin pruebas o dar una opinión de alguien a quien no conoces. Porque como dije hace un minuto, no se sabe exactamente el por qué una persona se exhibe en Internet de una forma equivocada o no. Lo mejor que podemos hacer con la indignación o pena ajena que nos produzca una de estas personas con la que no estemos de acuerdo en línea es ignorarlas. Por lo que volverse parte de una turba furiosa para juzgar a alguien más en Internet es sumamente soberbio. Creo personalmente que la soberbia es una herramienta que usamos para inventar cosas. Como cuando queríamos transportar comida, inventamos medios para preservarla en viajes largos para poder comer lo que queramos cuando podamos y que la naturaleza no interfiriera. Pero se desperdicia ese instinto en indignarse de alguien más en línea o por algo que no podamos cambiar en la vida real. Esta soberbia con el tiempo se convierte en amargura, así que, si puedes enfocarte en lo que puedes cambiar, vas a esquivar una bala, porque tú no puedes cambiar a los demás. Por ejemplo, al sujeto que generaliza a las mujeres en las redes sociales. Pero si puedes estudiar y conseguir un empleo para dirigir una oficina y así hacer tus reglas en el futuro. Ya explicada la soberbia, podemos pasar al siguiente punto para descifrar a las personas que juzgan en Internet. La vanidad en Internet prolifera en forma silenciosa. Por vanidad, los creadores de contenido dan mensajes u opiniones a sus visitantes en Internet. Sin embargo, casi siempre olvidan el hecho de que al utilizar la libertad de expresión debes cuidar que no influya en las personas, ya sea provocándolas, haciéndolas molestar, haciendo que se indignen, desinformándolas. Entre otras conductas más que en Internet se ignoran, pues la libertad de expresión no debe perjudicar la libertad de pensamiento de cada individuo. ¿Por qué cuántas veces no has visto que alguien más cree lo que están en Internet porque tiene muchas visitas, porque es algo con lo que concuerda, pero no tiene evidencia de eso o que simplemente obedece a un creador de contenido popular? Y la peor parte es que casi nadie se retracta en línea, casi nunca se ve cuando alguien se responsabiliza en redes sociales, y con responsabilizarse me refiero a enmendar los daños que provocó, no solo en disculparse de forma falsa. Pero la vanidad de sentirse importante por ser un creador de contenido con un nicho hace pensar que vale más su opinión contra evidencia real o la oportunidad de dañar la reputación de su prójimo simplemente por sus números en redes sociales. Una persona muy vanidosa se convierte con el tiempo en alguien manipulador, pues siempre va a querer hacer todo a su manera, esto en menor a mayor medida. En mi opinión, la vanidad me parece un rasgo que se pudo utilizar en la historia de la humanidad para vernos mejor y con esto hacer hábitos de aseo personal que previene enfermedades desde entonces. Dicho instinto desperdiciado en hacerse el interesante, hablando de temas de los que sabes nada hasta el punto de desinformar u ofender a quienes sí saben del tema. Ahora podemos pasar al tercer y último punto para descifrar a quienes apuntan con el dedo a los demás en redes sociales. La tercera y última característica para alguien que critica en Internet, y la más evidente, es la ignorancia. Pues como mencioné al inicio del video, por ignorancia pensamos que tenemos derecho de meternos con un desconocido en línea, sin saber el por qué se exhibe de una mala manera o por qué hace lo que hace. La ignorancia no es exclusiva de las redes sociales, pero sí se vuelve grave que personas validen sus creencias o mitos en las redes sociales con creadores de contenido que quieren audiencia de una forma casi religiosa para que no les sean reclamados sus opiniones cuando se equivocan o directamente ignorándolas. Pues solamente alguien ignorante nunca se va a cuestionar lo que dicen los demás.
Lo más incómodo de una persona ignorante es que se vuelve una persona hipócrita, pues el autoengaño es la única manera de aceptar la ignorancia propia. En mi opinión personal ignoro muchas cosas, pero no me la paso hablando de ellas o pretendo saber lo que no sé. No podemos saberlo todo y hay que saber el cómo pedir ayuda e identificar el cómo se obtiene conocimiento, y siempre es de la manera difícil, y solamente es posible saber de un tema teniendo una carrera universitaria donde tuviste muchos tutores corrigiéndote constantemente o un empleo para demostrar experiencia en el tema. Si alguien habla de un tema en internet y no te dice cómo sabe las cosas, te está haciendo perder el tiempo. Creo que ya cubrí todas las características de las personas que se dedican a criticar en redes sociales, y no piensen que este video es una crítica, es lo que ocurre dentro de la cabeza de cada creador de contenido con un moderado éxito. No recuerdo muchas excepciones de algún creador de contenido que no crea por un instante que su opinión sea más popular que las de otros, a pesar de ser alguien que no esté calificado para dar una opinión profesional en ningún oficio o profesión. Todas las características ya mencionadas expuestas continuamente a cualquier audiencia con el tiempo es casi un lavado de cerebro suave, en donde la audiencia no se da cuenta que ha cambiado de opinión por escuchar continuamente a personas tóxicas. Me gustaría hacer observaciones sobre los fanáticos más acérrimos de los creadores de contenido, pero para hacer eso debí haber sido uno o haber convivido con varios para darme una idea de qué pasa por sus cabezas. De cualquier forma, creo que ya con estos puntos cubiertos y explicados se entiende los cimientos de la doble moral en redes sociales. Si alguien más quiere agregar alguna anécdota o alguna característica de los creadores de contenido cuando ganan más que el salario mínimo y se les sube a la cabeza. Gracias por ver hasta el final. Por favor, no descargues ni reutilices mi contenido para respetar mi trabajo. Dale me gusta para valorar mi esfuerzo de darle estructura a un video viejo, y no olvides pasarte a mi canal. Tengo mi canal organizado por listas de reproducción para ver la variedad de videos que hago. Hasta la próxima.